¿Cuántos abdominales hacer o cuántos kilómetros hay que correr para eliminar esa grasa acumulada? ¿O a cuántas hamburguesas o a cuántas rebanadas de pizza te debes de negar para eliminar por completo esa grasa? La respuesta es que no necesitas llevar al extremo nada de eso, pero no significa que puedas llenarte de esos alimentos ricos en calorías y esperar que no suceda nada en tu cuerpo. Pero con estos simples consejos vas a lograr quemar la grasa más rápidamente. Aquí te voy a enseñar cómo llegar a tu peso adecuado de acuerdo a tu índice de masa corporal sin tener que hacer esos grandes sacrificios. Solamente una condición, debes de ser totalmente comprometido, porque tu perseverancia y tu constancia se va a reflejar totalmente en tu pérdida de grasa. Así que prepárate para derretir esa grasa acumulada en tus brazos, en tu barriguita, en tu espalda, en tus piernas. Vamos a derretir la grasa de todo el cuerpo. Duerme al menos 7 horas. Estudios han demostrado que tener un descanso de al menos 7 horas de sueño minimizan los antojos por comidas altas en calorías. Esto es porque las hormonas que incrementan tu deseo de azúcar y grasa se mantienen en niveles controlados cuando tu reloj biológico se encuentra estable. Un mal sueño provoca desbalances en tu reloj biológico y niveles hormonales, creando un desbalance hormonal y aumentando tu deseo por comidas altas en calorías. Además de esto, el dormir te ayuda a quemar calorías, aproximadamente entre 60 y 70 calorías por cada hora de sueño. Así es, lo leíste bien, no tienes que dejar de comer. A pesar de que el 70 o 80% de tu pérdida de peso proviene de la comida que ingieres, esto no significa que tengas que privarte de alimentos para eliminar la grasa. En lugar de esto, debes de comer menos carbohidratos simples, como azúcares procesados o refinados, y comer mayor cantidad de carbohidratos complejos como vegetales, frutas, granos enteros y nueces. Además de esto, si restringes los alimentos, puedes ralentizar tu metabolismo y esto te va a provocar que pierdas mucho menos grasa de la que tienes planeado. Ya sé que muchos van a decir que esto es un mito, que de las 5 o 6 comidas, pero yo considero que es ideal para esas personas que les cuesta trabajo mantenerse energizados durante todo el día o que sufren de un poco de ansiedad, ya que hacer 5 o 6 comidas al día te va a mantener con mucho mayor energía y va a evitar que hagas esos atracones grandes de comida. Solamente asegúrate que esas 5 o 6 comidas no sean tan grandes, que sean comidas pequeñas, pero que cumplan con tus requerimientos para guardar toda esa ansiedad y además de esto para que dentro de esas 5 o 6 comidas cumplas tus requerimientos calóricos del día. Este es de los mejores entrenamientos para mejorar la resistencia y quemar grasa. Ya sabes que aquí en el canal me encantan ese tipo de ejercicios porque nos ayudan a quemar muchísimo más calorías durante el día, además de que mejoran nuestra resistencia. Según los estudios realizados sobre este tipo de entrenamiento, se activa la creación de mitocondrias encargadas de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, es decir, mejora el uso de la glucosa. Además, el realizar HIIT durante unas cuantas semanas aumenta la capacidad de oxidar las grasas, es decir, usar como energía la grasa excedente de nuestro organismo. Este tipo de entrenamiento nos ayuda a aumentar mucho más el metabolismo que el cardio tradicional, incluso cuando ya se ha acabado de realizar. Así que ya sabes, ejercicios en intervalos, entrenamientos cortos, pero eso sí, de alta intensidad, nos van a ayudar a quemar muchísimo más calorías que un entrenamiento común de cardio de 1 hora. Hay estudios que revelan que el comer en platos azules minimiza la sensación de apetito. En cambio de los colores rojos y amarillo, que tienen la función diferente, te dan esa sensación de tener mucho mayor apetito. Por ejemplo, piensa en McDonald's, sus colores rojo y amarillo. Esto es totalmente planeado para que los clientes lleguen con una mayor sensación de apetito. Así que ya sabes, un plato azul pequeño para eliminar esa sensación de apetito.
Puedes hacer el entrenamiento de fuerza en un gimnasio con máquinas o puedes utilizar tu propio cuerpo. Puedes hacer push-ups, dominadas, sentadillas, desplantes, planchas, en fin, hay bastantes ejercicios de fuerza con tu propio peso corporal. Hay estudios que revelan que quemas más calorías si tienes mayor masa muscular. Además, este tipo de entrenamiento ayuda a acelerar el metabolismo, pues al entrenar se incrementa el número de mitocondrias musculares, que son como fábricas donde nuestro cuerpo transforma la grasa corporal en energía, el lugar donde se oxida la grasa. Por otra parte, al entrenar con pesas se incrementan los receptores de insulina a nivel muscular, lo que equivale a una mejor sensibilidad a la insulina. Toleramos mejor los carbohidratos y acumulamos menos grasa. Así que a darle duro al ejercicio de fuerza, ya sea en el gimnasio o con tu propio peso corporal. Lo que realmente necesitas son alimentos ricos en grasa saludable, como el aguacate, el salmón, el atún, las nueces y aceites vegetales. Pero lo más importante es mantener tu balance calórico en forma óptima, es decir, el balance adecuado entre proteínas, carbohidratos y grasas. Además de esto, es importante que tu ingesta calórica sea menor que las calorías que quemas durante el día. Esto ya lo he dicho en bastantes ocasiones. A veces tu cuerpo simplemente está deshidratado, pero al mantenerte deshidratado y con sed, tu cuerpo puede interpretarlo como una sensación de hambre. Así que al no tener suficiente agua en nuestro cuerpo, podemos llevar a nuestro cuerpo a tener mayor ingesta calórica porque vamos a querer comer un poco más. Esto, además de ayudarte a sentirte satisfecho más rápido cuando comes, te ayuda a evitar esos atracones. También beber 1 o 2 tazas de té verde es una excelente idea para mantener activo tu metabolismo, ayudándote a quemar más grasa. Así es, el último consejo, mantente acompañado. Es mejor llevar esto en compañía, alguien que te anime, para que se vayan animando juntos, vayan midiendo progresos juntos. Hay estudios que revelan que trabajar en compañía, los ejercicios y llevar en compañía las dietas aumentan los niveles de dopamina. Esto nos ayuda a que al tener niveles más altos de dopamina sea más difícil que abandonemos nuestra alimentación saludable o que abandonemos el ejercicio. Así que ya sabes, júntate con tu amigo, con tu amiga, con tu novia, esposo, esposa, hijos. No se pueden crear un grupo para trabajar juntos, para llegar a objetivos juntos. Pues estos fueron los pequeños consejos que te puedo dar para que aceleres tu quema de grasa y logres llegar más rápido a tus objetivos. No olvides darle like, no olvides suscribirte y no olvides compartir. Y recuerda que vienen cosas increíbles para este 2017. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima sesión.